morning. Welcome to Women Let's Talk. Today, Qué bueno. ¿Cómo que today, buenos días? today on our program we'll have the beautiful women known as who was last talk today? It was Maggie and Renata, right? Yeah, I was right. Okay. Those they had them on today. I didn't watch it. Sí, pero eso fue esta mañana, I didn't watch no it. ahora. Okay. That was this Good morning. afternoon. Welcome to Boys Not In. Today we'll be talking about the title. Read the title. Do it. Dile cuál es el título. This is the most exhilarating intro to Oh my goodness. Thank you. Thank you. Ay, Señor we're Jesús. all a little tired. But yeah, we're tired of sitting indoors all day. My mom's looking at me. She's like, "What are you tired of?" I'm like, "Just sitting indoors." It's very tiring. Sitting indoors is just very tiring. Trata trabajando todo el día. No, just sitting all day. That's not as tiring. That's not as tiring. No, para nada. Sitting all day. Is Oh, like, no, that claro takes, que no. That takes a lot from you. Ajá. Yeah. But we're here. We're all ready. Bueno, sí, más o menos, pero ustedes son más jóvenes que yo. You guys are younger than I am. Entonces, ¿de qué es lo que vamos a hablar hoy? Tú dijiste Distractions. distracciones. Wow. Estamos hablando de influenciadores del reino, ¿no? We're talking about kingdom influencers. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que son las distracciones. What distractions are. Y en realidad, pues, quiero dejar más que me hablen los jóvenes, ¿verdad? Para que ellos entiendan o para que, ¿verdad? Pues ellos nos expliquen cuáles son algunas de las distracciones. So they can explain to us what some of those distractions are. Ya que, ¿verdad? Pues estamos viviendo en un mundo donde nuestros jóvenes son distraídos precisamente en parte por esto de la influencia, ¿verdad? Tenemos jóvenes influenciadores, pero también vemos que hay muchas distracciones, especialmente para nuestros jóvenes creyentes. And so we see that there are a lot of influencers among young people today, but there are also a lot of distractions. So I'd like to hear from the youth. Me gustaría escuchar de los jóvenes en cuanto a esto. So you? Ustedes You're dos. younger than me. Ustedes dos. You're literally younger than me. Yeah, but listen, I came up with ideas. So therefore you. That's never worked with me. Oh, that's because you never tried it. Bueno, vamos a hablar de esto de las distracciones. Let's talk about distractions. Sleeping is a distraction. Never sleep. Sleep for the week. Never sleep. Stay awake every day. 48 hours. Bueno, estamos hablando de las distracciones. ¿Qué tipo de distracciones? Por ejemplo, muchas de las distracciones, que podemos pensar son, por ejemplo, el teléfono, lo que son los objetos tecnológicos, pero eso no son las únicas distracciones. Distractions are not just phones and electronic devices or games. That's part of it, but that's not all of it. I would say for some young people, it can be they'll get distracted with. There's this song by Cassie Crowns. It's called Only Jesus, and it sort of tackles this idea. Because one of the guys for Cassie, one of the chief writers and the lead singer for Cassie Crowns, Mark Hall. He's a youth pastor, so he deals with a lot of youth and some of the issues they have. And one of the things he said he constantly kept hearing from them was they always felt like they needed to make an impact or they needed to have a legacy to leave behind. Sí. And the point of the song was, he said, I don't care about my legacy. I only care about Jesus. I only care about when I go, will people see him? Will people have seen him reflected in my life? O sea, de cómo el grupo Casting Crowns, de una de las canciones que ellos
compusieron, ¿verdad? De cómo él habla de dejar un legado, pero dice que no me importa el legado que yo deje, solamente Jesucristo. Yeah, and so essentially it's trying to say, don't get caught up in just you, like don't get caught up in me. Is what it's trying to say. So like, if you're gonna leave behind a legacy, leave it behind as a servant of Christ. But don't think you need to do. Don't think you need to be the center of glory or attention, essentially. Okay. And so, as a distraction, I'd say sometimes young people can get distracted by. Sometimes young people can get distracted by the sense that they have to leave behind a legacy, or they have to. How do I put this? Like, young people will feel like they just have to always do something sometimes, and that's great. That's great energy. To But, get a proof. Sorry. That's a great energy to have, Get a but it proof also needs to and be fit in. focused on something. It needs to be because you can see what happens when a lot of young people have that energy and that desire to want to change society or do something, but it's not focused on something productive. Wow. O sea que no, como a veces, o como no debemos de enfocarnos nada más en mí, y enfocarnos más en Jesucristo, ¿verdad? De cómo el legado en realidad debería de ser, o sea, que sea Jesucristo el legado que le dejemos. Y que como los jóvenes, ¿verdad? Pues el deseo de dejar un legado es buena energía, es bueno, pero que deben de enfocar ese legado en que sea Jesucristo. Wow, tremendo el punto, y saludamos a todos los que se han conectado con nosotros. Se ha conectado Lupita Gómez, Dios te bendiga, desde Nuevo México, de Hatch, New Mexico. También se ha conectado con nosotros Damaris Reyes, la ministra Damaris Reyes. Saludos a ministro y familia también, ¿verdad? De nosotros. Siempre es un placer que se conecten con nosotros aquí en Voice 9N. Estamos hablando un poquito acerca de las distracciones en el contexto de lo que es ser un influenciador del reino. We're talking a little bit about distractions in the context of being kingdom influencers. Y nos traen el punto los jóvenes de cómo muchos jóvenes se enfocan en ellos mismos y en querer dejar un legado, ¿verdad? Por así decir, cuando en realidad el legado debería ser Jesucristo. Y se basan en una canción, un coro, ¿verdad? Que compuso este grupo, Casting Crowns, donde hablan de no me interesa el legado, ¿verdad? La letra dice, no me interesa el legado que yo deje, me interesa Jesucristo. O sea, que el legado sea Jesucristo. Y eso es muy bueno, porque fíjate, algo que yo he notado, por lo menos como adulto, es que muchos jóvenes, y no puedo decir todos, porque no todos son así, pero me he dado cuenta que muchos jóvenes están haciendo algo que yo diría que es un mensaje mixto. I would say that my concern is that a lot of young people today are doing something, not all, but a lot are doing something that sends a mixed message. Por ejemplo, se enfocan mucho en lo que es o dicen ellos que quieren hacer justicia social. A lot of them say they want to do social justice, pero en realidad están enfocados en ellos mismos. But they're really focused on themselves. Entonces, eso es algo que me preocupa un poco, porque no creo que debe ser algo, no creo que es saludable. I don't think it's healthy. Además de que envíe un mensaje mixto, o sea, sí, la justicia social, pero yo, okay, what's in it for me? You know, yeah, social justice, but what's in it for me? No sé si ustedes lo ven del mismo punto de vista. And also, one of the other things with that is because so many teenagers, youth, not teenagers, I should say, but youth, young people. The reason that I say that is because the reason I say that is because a lot of them, a lot of sort of, and we'll delve into this topic later on, but a lot of them want to be influencers because that's part of leaving their own legacy. Ah, ok. And so, o sea, que muchos de ellos quieren dejar
se preocupan por dejar su legado porque eso para ellos es ser un influenciador. When in reality, that's one of the biggest differences between sort of a worldly influencer and a kingdom influencer. A kingdom influencer understands that I'm not the point. I'm not the main. I'm not where the attention should be at. I'm not the one who deserves the glory. It should be Christ and His image reflected on me. You know, essentially, I'm the moon and He's the sun. I reflect the light that He shines, but many people want to try and take and they want to be the sun because they don't want to be the moon because they either don't know or they don't care. Wow, eso es tremendo, ¿verdad? La forma que lo dices, porque, o sea, que muchos jóvenes, estamos hablando de los influenciadores del reino, ¿verdad? Para los que se han estado conectando, Eve Méndez, que se conectó con nosotros, también Margarita. Estamos hablando de las distracciones en el contexto de los influenciadores del reino. And so we're talking about distractions in the context of being a kingdom influencer. Y una de las cosas que hablábamos era de cómo yo como adulto al menos veo que muchos jóvenes, no puedo decir que todos son así, pero muchos jóvenes están enviando un mensaje mixto. A lot of young people are sending a mixed message. Muchos dicen, no, que yo estoy a favor de la justicia social, pero el enfoque es en ellos. Many people say that they're interested, I want social justice, but the focus is on them. Y lo que Kevin decía era que muchas veces la razón es porque ellos piensan que, número uno, ellos quieren ser influenciadores. And Kevin was saying that the reason he believed they were doing this was one, they want to be influencers. Y otra porque ellos dicen, este es mi legado. And two, because they say this is my legacy. Y al hacerlo envían ese mensaje de que todo gira en torno a ellos. And in doing so, what they're saying is everything essentially revolves around me. Y esto es bueno saberlo como adultos. And this is good to understand as adults. Porque muchas veces nosotros vemos unas cosas. Because sometimes we see a couple things. Sin embargo, quizás no sea como son. Not necessarily as they are. Y es importante que tengamos buena comunicación con nuestros hijos. And it's important that we have this open dialogue between our children. Porque así podemos preguntarle, mira, yo estoy mirando esto hoy día, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Because that way we can look at what's going on in the world and we can ask our kids, hey, what's going on? What is this about? Bueno, Jan, en cuanto a esto de las distracciones, dinos algunas distracciones. You want a few examples? Bueno, sí, o sea, ¿qué es lo que tú estás, como joven, cuáles son algunas de las distracciones que tú has estado viendo? As a young person, what are some of the distractions that you have seen? Well, so when you say that, it's like to me, the things that I would list off are so to me, like, distractions are obviously a negative thing. When you think of distractions, they're negative. But in a neutral sort of stance, I guess what you would call distractions are just material things. O sea que las distracciones, lo que nos referimos como distracciones son cosas materiales. So what I mean by that is that they're not inherently distractions by themselves. Que en realidad no son distracciones por sí mismas. Put them in a room by themselves and all they are is just that. It's a thing. For example, a phone. We'll say example for phone. You put it in a room by itself, okay. it's just a phone. Yeah, it's an inanimate object. It's just O sea, en otras palabras, es como decir un teléfono. Decimos, no, el teléfono es una distracción, pero el teléfono por sí mismo es un teléfono, no es algo material que por sí solo no puede hacer nada. Necesita una persona para poder hacer algo. It does not have a brain, nor does it have morals. Its morality is neutral at all times. Exacto, no tiene un cerebro, no tiene moralidad, sino que es un objeto. No puede pensar por sí mismo. These objects, and obviously for example, my math teacher, she would always say that the calculator only does what you would input into it. When we'd always say, the calculator's wrong, the calculator's wrong. Que su maestra de matemática decía que la calculadora solamente da lo que tú le pongas, o sea que no, en otras palabras, que es un objeto que por sí solo no piensa, sino que te va a dar la información según la información que tú le pongas. So relating to your question to what is a distraction, I think everything and I think anything could be a distraction if you let it. Entonces, en cuanto a la pregunta, Jan dice que cualquier cosa puede ser una distracción si la dejas.
Um, obviously, I've known people, and I've heard stories, at least from my parents, about people that they know who have been affected by this, and people who have gone high places, and through God's will and what He's allowed them to do, and instead of praising God and giving it back to God and saying, "This is not me, it was you," they instead let it get to their head as a distraction, and through that, not only is the lesson learned, but it's also that you understand that it's not you that is able to do all these things, it's God. Wow, o sea que ya nos dice que también ha escuchado de nosotros, ¿verdad? Sus padres, pastores, de cómo también las personas, cuando Dios las usa, por ejemplo, eso se puede convertir en una distracción porque en vez de darle la gloria a Dios, dicen, mira, fui yo. O sea, yo predico bien, o yo hablo muy bien, o wow, tremenda oración la que yo hice. Qué bello yo canto, viste, la gente se movió porque yo tengo una voz espectacular. Y eso me encanta eso que trajiste, porque eso también se convierte en una distracción para influenciar en el reino. O sea, que cuando no le damos la gloria a Dios, entonces caemos a lo que decía Kevin, o sea, de cómo la juventud hoy día, porque quieren dejar un legado, entonces se enfocan, aunque ellos dicen que están enfocados en el bien social, en realidad están enfocados en ellos mismos, porque es como si dijeran, hey, mírenme a mí, yo soy influenciador, yo hago esto bien, mírenme a mí, síganme a mí, y eso se convierte en una distracción. So we're talking about how that can become a distractor, because some people will say, well, I preach well, or I what a great prayer, or hey, I have a tremendous voice, and people will move because of how I sing instead of giving the glory to God. Y la lección aquí es siempre darle la gloria a Dios. Cuando le damos el primado a Dios y le damos la gloria a Dios, entonces podemos ser influenciadores del reino. De hecho, el mismo Pablo lo decía. De hecho, ayer hablábamos de eso, cuando él decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. O sea, él no se quedó ahí en no, imítenme a mí. Que es lo que más o menos, lo que ustedes me han dicho, escucho que están diciendo, como hoy día la juventud está casi gritando, no, imítenme a mí, pero se les olvida la segunda parte, que es como yo soy imitador de Cristo. And so what I hear you saying is basically how people will say, follow me. Yesterday we talked about how Paul mentions, be imitators of me, or imitate me just like I imitate Christ. And so a lot of people nowadays, they focus on the imitate me, and they forget the part about imitate Christ. Soraya, Dios te bendiga, que también se ha conectado con nosotros. Y también el pastor Leonardo Torella desde Orlando. Dios le bendiga, pastor, y gracias por conectarse con nosotros. Estamos hablando de las distracciones en esto de influenciar o ser influenciador del reino. We're talking about distractions in being a kingdom influencer. Y hablaba con los jóvenes para tomar la perspectiva de ellos en cuanto a lo que son algunas distracciones. And I was talking to the youth here, my two sons, about to get their perspective on what some distractors can be. Y hablábamos de cómo la cultura de hoy día, ¿verdad?, se enfoca mucho en el yo, las redes sociales, de hecho hasta los selfies, ¿verdad?, que la gente se toma en un intento de ser influenciadores, como quien dice, imítenme a mí, miren, yo los influencio a ustedes, ya sea en la moda, o cómo se peinan, o ¿verdad?, o alguna cosa que se pongan. Imítenme a mí, pero se les olvida ser así como yo imito a Cristo. And so we were talking about how some young people will say, and even with the selfies, right? Imitate me, but they forget the part about imitate Christ. Y esto es lo que me preocupa también, y quería, ¿verdad?, para también tomar la perspectiva de ustedes, me preocupa en el sentido de que esto se está tornando en influencias negativas. This is turning into negative influence. ¿A qué me refiero? Que estamos mirando jóvenes que hoy en día están cayendo en lo que es fumar la marihuana. Vamos a llamarlo por su nombre. No voy a ir con tapadera ni con pañito, no.
fumando la marihuana, ¿verdad? Y le llaman de diferentes cosas en diferentes países, que si mota, que si yo no sé cómo en inglés they call it a blunt or weed, yo creo que en inglés hay más. The good kush, o sea, un sinnúmero de cosas. Pero esto lamentablemente me preocupa porque está llevando a los jóvenes, incluyendo muchos de nuestros jóvenes cristianos, a seguir este patrón de conductas. Entonces después que papi y mami, pero es que eso es lo que está cool, es que ustedes no están in. O sea, es que todo el mundo lo está haciendo. And wait, let me see. I'm worried because a lot of young people are falling into things like smoking marijuana, for example. I'm not going to sugarcoat it, all right? Or weed, or blunt, or whatever, good kush, whatever name you have for it, all right? And you've got young people doing that to include people, or young people in the church. And then they come to the parents, but Mom, Dad, that's cool, it's in, you're so out of it, all right? But that's my concern as a parent, is that some of these influences are turning negative. So I have sort of 2 points. Tiene 2 puntos, ajá. So I'm gonna sort of go to the source of the entire issue and then kind of look from there. Okay. That's sort of what you learn to do in philosophy, or just generally speaking. Así que como en la filosofía uno aprende vamos a ir a la raíz del problema para entonces de ahí ir trabajando. Sí, esa es una de las cosas que uno aprende en la filosofía, ¿verdad? So what I find to be the main issue is one of the commandments. Delante de Dios. And the way I see distractions, and the way John said it, the way I even said it, a lot of times it comes from us idolizing something. Que muchas veces esto viene de nosotros hacer ídolos de algo. Whether it be a phone, whether it be computer, whether it be video games, Ya sea un teléfono, computadora, videojuegos. And I'm not just trying to attack gamers. Y no estoy atacando a los que les gustan los juegos. No, but it also happens to people who, excuse me, for instance, there are those who work themselves to the bone and just don't stop because they don't know how to slow down sometimes and catch a break. Sí, hay gente que son pudiéramos decir adictos al trabajo, o sea, que no saben cómo parar, siguen, trabaja y no saben cómo parar. Just like there's the opposite spectrum where there are those who are addicted to laziness. Como también hay otros que son adictos a la pereza. And like John said, anything really can be a distraction. Anything and in that sense, anything can sort of become an idol. And the point I'm trying to bring up with this is that not only are people trying to leave behind a legacy, people are trying to idolize something. Because one thing I've always found about human beings, no matter what people say, no matter what people think, something you can't take away from human history, human beings are innately wired to worship or look up to something that is higher than themselves. O sea que el ser humano siempre ha buscado adorar algo mayor que él, y eso lo vemos porque Dios ha puesto eso en nosotros. If you don't believe me, here's some common examples. Political figures, sports figures, Hollywood, celebrities. And that's the other thing, is we live in a celebrity culture that's been heightened by social media, where they're influencers. I'll be honest. You have to look at them, and really a lot of this, I mean, one of the biggest examples you can look at, Michael Jordan. I mean, you grew up watching Michael Jordan, and you know how crazy everyone was with Michael Jordan. And I remember watching the documentary, and they asked him, why don't you just go out? And he said, no, you don't understand. When I go out, I have to be on. Because he has to act a certain way, because people expected him to always act a certain way in public, even though he's just a normal Sí, un human being. ejemplo que nos da era de Michael Jordan cuando en sus tiempos, cuando yo me criaba, ¿verdad? Y donde quiera que el hombre iba, o sea, cómo el ser humano ha hecho ídolos, ¿verdad? De ya sean las figuras políticas, ya sea de Hollywood, los actores, actrices, los cantantes, los atletas profesionales. O
O sea, que la gente han hecho ídolos de todas estas cosas. Y fíjate, eso que tú dices va más o menos en línea con lo que nos pone Zoraida, que tuve que, ¿verdad? Estamos teniendo un poquito de problemas tecnológicos, pero aquí Zoraida dice, la mayoría están influenciados por el egocentrismo y el Dios yo. O sea, que ellos mismos se endiosan. O sea, yo soy el centro del universo. Y muchas de estas personas que los jóvenes idolizan, esto lo dije bien, idolatran, son personas que están en unas posiciones y muchos de ellos piensan de esa forma, como quien dice, yo soy un tipo de Dios con D minúscula, obviamente, porque el único Dios con D mayúscula es el Dios del universo. And so a lot of, like you were saying, a lot of people idolize these Hollywood celebrities, athletes, and singers and whatnot. And a lot of them, as one of our people watching this noted or said, that they're influenced by egocentric behavior and basically making themselves a god with a little g. Because obviously with a capital G would be the god of the universe. I always like to think that, I mean, ever since COVID hit, really, if you've been online for even a few minutes, you realize that yeah, I mean, even before that, there were a ton of jokes about it, there were a ton of memes about it, how all these powerful people, celebrities and all that, they were trying to hold on to that small power that they had before. I mean, during COVID, no one really left their houses as much, so they didn't really watch movies. I mean, they didn't really care. They had way more things to worry about than whether I don't know, like whether like Tom Hanks was like in a pool or something, as an example. But it's I mean, ever since that's happened, there's been a lot less celebrity culture. In my opinion, there's been a lot less celebrity culture, and it's a lot less. To me, it's shifted a lot more from celebrities to music, because it's now it's musicians, and I mean even before it was musicians too, but now it's musicians, especially in K-pop. Así que como muchos de los influenciadores, ¿verdad? De cuando comenzó la pandemia y vimos, anterior a la pandemia, estábamos enfocados en Hollywood, en estas celebridades y todo esto, y cómo después de la pandemia, pues, como que ha ido cambiando un poquito el panorama, ¿verdad? Ya no vemos que se está idolatrando tanto estas personas de Hollywood. Pero fíjate que el punto que tú traes, Jan, si miras bien, cuando comenzó la pandemia, que en realidad nadie sabía no sé, ¿qué es esto que está pasando? O sea, ¿cómo lidiamos con esto? Y que empezaron los encerramientos estos en la casa, los lockdowns, ¿verdad? Que no salen de la casa, que no vayan al trabajo, quédense en su casa para la seguridad, todas estas cosas. Vimos de estas celebridades que tú dices en las redes sociales prácticamente quejándose y diciendo, no, quédense en su casa, que es mejor esto. Pero entonces vamos a mirarlo de otro punto de vista. Muchas de estas personas tienen y ganan suficiente dinero, y no lo digo en son de envidia, pero es muy fácil para una persona que tiene millones de dólares decir, pues quédate en tu casa y no trabajes, porque ellos se pueden dar el lujo de pasar meses sin trabajar, o sea, porque tienen bastante dinero. Pero la persona que se tiene que levantar todos los días, estoy hablando del principio de la pandemia, los que tenían que levantarse todos los días para ir a trabajar, y si no trabajaban no cobraban. Entonces, ¿cómo tú le dices, no, quédate en tu casa, no salgas? Entonces, ¿qué es lo que está pensando esa persona? Pero es que si no voy al trabajo, no voy a cobrar, y si no cobro, ¿cómo le doy comida a mis hijos? ¿Cómo pago por mi casa? ¿Cómo pago por la luz, el agua, todas estas cosas? O sea, ¿cómo yo pago estas cosas? Yo no tengo ese lujo. Y puede ser, no sé, una teoría mía, que yo creo que eso fue el influenciador para que mucha gente dijera, ¿sabes qué? No te voy a seguir porque lamentablemente yo no tengo el mismo lujo que tú de estar meses sin trabajar. Yo necesito trabajar. Y claro, pues gracias a Dios que pasamos, espero, lo peor. Y ya poco a poco estamos viendo cómo va reabriendo la economía, la gente pues que está volviendo a trabajar.
Y ojalá y esperamos en Dios que sí, que siga de esa manera, porque la mayoría de nosotros necesitamos trabajar para poder sustentar nuestras familias. And so, the point you bring, I think, a lot of people, at the beginning of the pandemic, when nobody knew what was going on, a lot of these celebrities were coming on social media basically crying about how, well, you should stay home and don't go out, and for everybody's safety. And, it's easy when you have millions of dollars, you have the luxury of staying home for months on end. And I'm not saying that as being envious. I mean, look, if they earned their money, they earned it. That's great. God bless you. Enjoy it. But those people had to get up every day to go make a living. And oh, by the way, if they didn't work, they didn't get paid. And if they didn't get paid, they're thinking, how do I feed my family? How do I pay my bills? How do I do all this? I don't have the luxury of staying home for months on end without getting paid. And so I think, I could be wrong, but I think that's what helped influence, if you will, that shift from that celebrity culture to more of a, no, this is the life I'm living, this is my reality, okay, and I need to go out and make a living. And thank God that now things are opening up again and people are going back to that. Adding on to that, so quickly, I think it's also, there are two types of, to me, there are like two super pervasive, I think is the right word there, two pervasive main things that people want or people put on a pedestal and worship. The first one being, I think, they worship happiness, and what I mean by that is they feel that they want that continuous rush of dopamine and that continuous feeling of joy because they feel empty inside. And two, I think it's also they also worship. I mean, in all reality, I've seen a lot of people worship their jobs. That's like the two biggest things that I've seen, and the jobs as in like wherever you work. So say you work as a I don't know, person at NASA, right? You work as a NASA engineer, right? Your job is to make plans, to build a spaceship, fix traffic, do all that stuff. But you don't make time for anything else other than that. So you don't make time for your family, you don't make time for your kids. You only have that as your sole focus. And so I think those are like as an example, I think those are the two biggest things that I've seen. Sí, como hay gente que también prácticamente su ídolo es el trabajo, ¿verdad? Y como hay personas que trabajan y no sacan tiempo para su familia, para sus hijos. Tienes toda la razón. Todas estas cosas son distracciones. All these things are distractors. Fíjate de cómo ser influenciadores del reino. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco en trabajo, como el ejemplo que tú das, que trabajar no es malo, es bueno. Pero tú estás hablando ya de una obsesión con el trabajo al punto de que llegan las 4 a 5 de la tarde y todavía sigo ahí, no me puedo despegar. Y me llama mi esposa, mira, ¿dónde tú estás? Que no, es que el trabajo, o sea, que todo es el trabajo. Pero que se convierte en una distracción porque puede llegar al punto de que, ¿sabes qué? No puedo ir al servicio esta noche, no puedo ir a la iglesia porque estoy trabajando, no puedo ir a evangelizar este fin de semana porque estoy trabajando. Y se entiende que hay trabajos donde la gente tiene que ir los fines de semana. Nuevamente estamos hablando de ser excesivo, ¿verdad? Pero todo esto también se puede convertir en una distracción. All these things can also turn into distractions. Y ya pues, ¿verdad? Para ir cerrando, es importante reconocer todas estas cosas, esta cultura del yo, esta cultura del que yo soy primero que nadie, casi como dioses. It's important to recognize this the culture of me and basically deifying yourself. Y me preocupa porque está haciendo de influencia a nuestros jóvenes. And it worries me because they're influencing our children. Por ejemplo, hay jóvenes que ahora están diciendo, a mí me gustan los hombres, las mujeres, los animales, me gusta todo. For example, there are people who say, I love men, women, animals, I love everything. Entonces los jóvenes se están dejando influenciar por esto. And the young people are letting themselves be influenced by that. O los que dicen, mira, yo uso tal droga, esto es lo último, esto está in, esto es lo que está cool. Or saying, I use this type of drug and it's what's in, it's what's cool.
También me preocupa mucho, y ahorita mencionaron lo de los cantantes, It's also interesting, and you mentioned musicians before, porque también estamos viendo una distracción que es de una música que denigra a la mujer. because we're also seeing distractions from music that denigrates women. Entonces, después nos preguntamos por qué tanta violencia hacia las mujeres. And then we're asking ourselves why there's so much abuse towards women. Bueno, dime qué es lo que estás escuchando y te voy a decir la raíz de lo que viene de ese abuso hacia la mujer. Well, tell me what you listen to, and I'll tell you where that main abuse comes from. Y estamos viendo esa influencia en nuestros jóvenes en la iglesia, And we're seeing that influence in our youth in the church. que se quieren vestir como ellos, Who wants to dress like them? que quiere usar la gorrita así de lado como ellos. Who wants to use who wants to use Cap. this, I know, who wants to use the cap like that, to the side like that? Que quiero ponerme el bling bling. Who wants to put on the bling bling? That's so. ¿Qué? That's clearly 80s. You clearly Eso no es ningún you 80, clearly grew up eso in no es the 80s. ninguno 80. Eso yo lo he escuchado de ustedes mismos. Oh, that's just me being sarcastic. Yeah, I've heard that from you guys. No, I'm being sarcastic. No, pero que como o sea, los jóvenes se están dejando influenciar por There eso. were some cool things Yeah. On I just side. saying bling bling. I don't think anybody. I just remember every time someone says that, I think bling bling bling. That's all. I know. Tú sabes lo que quiero decir, las cadenas y verse como un rapero, tú sabes lo que hay. Well, modern term is ice. Anyway. That's you Anyway. can't say it. Yellow. I'm correct. Yes. Anyway. Yellow, Yeah. ice. Yeah, you see the ice on my stout. I'm not the one who makes the. I'm not the one who makes up the slide. Claramente yo me estoy poniendo viejo. I'm obviously getting old. I'm 18. I'm getting old. Anyway, pero estos son los que están influenciando a nuestros jóvenes. This is what's influencing our youth. Ahora voy con los padres. Now I'm going to talk to the parents. Padres, tampoco ayuda mucho It also doesn't help parents cuando nosotros estamos encima de los muchachos con el espíritu de religiosidad. when we're on top of our children with the spirit of religiosity. That's right. Religiosity. Thank you. Huh? Religiosity. Religiosity. There we go. I don't know why I can say that. Religiosity. There we go. De hecho, aquí nos acaban de poner muchos jóvenes son influenciados por otros para ser aceptados por otros. A lot of young people are influenced by others so they can feel accepted. Entonces, eso está pasando con nuestros jóvenes dentro de That's la what's iglesia. happening to our children inside the church. Y yo no estoy diciendo, padres, que vamos a dejarlo hacer lo que ellos quieran. And I'm not No. saying parents to let them do whatever they want. Lo que yo digo es cuando la religiosidad, What I'm telling you, what I'm trying to say is that in religiosity, que Dios te va a castigar, that God is going to Punish you. punish you, que te vas a ir para el infierno. that you're going to go to hell. Entonces llega el momento que los muchachos odian ir a la iglesia. And then it reaches a point where the youth hate going to church. Lo que deberíamos de hacer What we should do es alentarlos, exhortarlos is to encourage them a que sean creativos, to be creative, pero que busquen esa creatividad en Dios. but look for that creativity in God. Mira, ¿qué es lo que decimos? Aquí a mis hijos les gusta la música. What do we say? My children love music. ¿Qué yo les he dicho? Mira, busquen, pídanle a Dios que le dé un estilo de música diferente. I've told them to ask God to help them find a different music style. Que Dios te dé un estilo que sea único. That may God give you a style that's yours. Que la gente diga, wow, me gusta ese sonido. Y que la gente sea los que te imiten a ti. That people like that style of music and that they will try and imitate you. Porque si nosotros no somos influenciadores, Because if we're not influencers, nosotros estamos siendo influenciados. we're being influenced. No hay término medio. There's no middle term. Si nuestros jóvenes no están siendo influenciadores, If our children are not being influencers, están siendo influenciados. they're being influenced. Y papá y mamá, tú y yo podemos influenciar a nuestros hijos. And parents, we can influence our children. Yo no me voy a poner el bling bling, I'm not going to put on the bling bling. pero con mi conducta, But with my conduct, ellos pueden ser influenciados. they can be influenced. Si yo soy el Nice. mismo en casa que en la iglesia, If I'm the same way at my house than I am in church, ellos van a tener una buena impresión de Cristo Jesús. they will see a good impression of Christ. Pero si en la iglesia yo soy un santo But if at church I'm a saint, y en casa yo soy un diablo, and at my house I'm a devil,
entonces le estoy enviando un mensaje mixto. I'm sending them mixed messages. O sea que yo tengo que ser el mismo en la iglesia como en casa. So I have to be the same way at church that I am at the house. Si yo amo a mi esposa en la iglesia, If I love my wife at church, yo amo a mi esposa en la casa. I love my wife at the house. Y mis hijos lo saben, And my children know it. porque me dicen, papi, ¿cuántas veces le vas a decir a mami que tú la amas? Dad, how many times are you going to tell mom that you love her? Pero nada, sigamos hacia adelante. But nothing. We keep on moving forward. Padres, sigamos influenciando a nuestros jóvenes Parents, we continue to influence our children para que ellos sean influenciadores con otros jóvenes. so that they can be influencers with other youth. Así que gracias por haberse conectado con nosotros. So thank you for connecting with us. Gracias por sus comentarios. Thank you for your comments. Disculpen los problemas tecnológicos que tuvimos ahí hace unos minutos. Please excuse the small minor technical difficulties that we had. Pero seguimos con el tema de influenciadores del reino. But we continue on with the theme of godly influences. Mañana tenemos ayuno y oración. Tomorrow we have prayer and fasting. Este viernes no vamos a tener discipulado. This Friday we will not have a discipleship. Y este domingo no vamos a estar en el parque, pero sí van a tener un servicio, no se preocupen. And this Friday we will not have. This Sunday we will not have. Will not be in the park, but you will have a worship service. Y el próximo lunes, si Dios lo permite, hablemos mujer a las 10 de la mañana hora del centro. And next Monday, God willing, we will have Women's Talk at 10 Central Time. Y Boys Night In a las 6 de la tarde hora del centro. And Boys Night In at 6 p.m. Central Time. Hoy nos ha tocado un día precioso, no hace calor, está Today is precioso. a beautiful day. It's not too hot. It's not hot at all, and it's just a beautiful day. Aunque sabes que la mayoría que los escuchan están más al sur But know that most of the people who are listening are closer to the south, y tienen calor and they're hot, y humedad. and there's humidity. Nosotros estamos aquí disfrutando We're here enjoying y it. ellos deben estar así. And they're- Pero nada, Dios les bendiga But anyway, God bless you, y que la paz de Dios sea sobre todos ustedes. and may God's peace be over you.